Buenas tardes, amigas y amigos, bienvenidos a su programa aquí en su casa, en Canal 4 TV. Como todos los viernes, llegamos a su domicilio, a su casa, a través de la pantalla, de la pequeña pantalla, para hablar de salud, en el programa Vida Sana. Nuestro programa trata todos los viernes de hablar de salud, de que ustedes lleguen a estar bien, de salud, cómo mejorar su salud. Hace poquito hemos conmemorado el Día Internacional sobre la Diabetes. Tendremos un programa, intentaré cuando podamos, por el problema de la pandemia, que haya más de una persona, que haya dos personas, para compaginar especialistas en diabetes con enfermería que se dedica a la diabetes. En el año 1977, un psiquiatra que se llama Georg Lippmann Engel cambió el modelo de salud. En el año 77 el modelo de salud era un modelo solamente biomédico, o sea, la salud era algo orgánico. Para este psiquiatra la salud no comportaba solamente la salud médica, la salud orgánica, los problemas orgánicos de una persona. Hay un componente psicológico importante y un componente social, un componente que va a influir en la recuperación y en la salud de muchos de nuestros pacientes. Lo estamos viendo ahora con la pandemia, no solamente las neumonías por coronavirus, el recuperarse de la neumonía por coronavirus va a llevar a la salud de ese paciente. En la primera oleada se crearon algunas consultas post-coronavirus, creadas sobre todo por especialistas que habían llevado esas neumonías, esos pacientes, internistas o neumólogos, pero por rehabilitadores y por psiquiatras. Como ustedes ven, había un componente médico, un componente de cómo había evolucionado el paciente con su neumonía por coronavirus, una recuperación de rehabilitación para incorporarse a su vida normal y un componente psicológico por la enfermedad grave que había pasado y todo el componente de lo que está significando la pandemia para todos. El enfermo, cuando ingresa en el hospital, no solamente es un enfermo que tiene una enfermedad orgánica, un infarto, un tumor, una infección. Alrededor suyo hay un componente psicológico que nosotros tenemos que abordar y un componente familiar alrededor que va a tener que ayudar para la recuperación completa de ese paciente. Lo digo porque nosotros trabajamos en el hospital, no solamente los médicos, trabajamos con enfermeros, con fisioterapeutas, hay un papel muy importante también que son los trabajadores sociales. Y para hablar de este tema hemos invitado esta tarde lo que significa el trabajo de los trabajadores y trabajadoras sociales del hospital, de atención primaria, de entidades públicas o privadas, a una compañera del Hospital Insular, Isabel Rodríguez. Isabel, gracias por venir y aceptar la invitación por venir. Encantada. Isabel es trabajadora social. Aparte de trabajar en el hospital, actualmente ella tiene mucha experiencia en ONGs de sordos, no sé si lo he dicho bien, sordos. Era una ONG, la primera asociación de sordos de la isla de Gran Canaria, y también he estado en otras ONG. También tiene experiencia en atención primaria, en pacientes con alcoholismo, en unidades de salud mental, en ONGs que han trabajado con menores, y tiene una amplia experiencia también en personas irregulares, ahora que estamos con el problema de toda la inmigración que nos está llegando. Gracias por venir, gracias por aceptar la invitación. ¿Y qué es un trabajador social? ¿Cómo se forma un trabajador social? ¿En qué consiste ser trabajador, trabajadora social? Trabajador social o trabajadoras sociales, somos más mujeres en este gremio que hombres. Es una carrera profesional, una carrera universitaria, pero ante todo es una vocación, ¿vale? Y nuestro trabajo, ahora en estas circunstancias de pandemia, parece que se está visibilizando un poco más, pero es ese trabajo que necesita hilar, unir muchas disciplinas de muchos campos
trabajando de forma directa también con la población, de forma individual, de forma grupal o de forma comunitaria. Ese es un poco el contenido de nuestra Su formación es una formación universitaria, son 4 años, si no me equivoco. Ahora son 4 años, un grado, con lo cual todas las personas que nos están escuchando en casa, pues ya saben que si tienen o les interesa o tienen capacidad o tienen interés por ser trabajadora social o trabajador social, pues tienen que pasar por la universidad durante 4 años. ¿El trabajo de ustedes antes de la pandemia y después de la pandemia ha cambiado? ¿Ahora tienen más trabajo que antes? ¿Es el mismo trabajo? Ha cambiado, nos ha cambiado un poco a todos, pero en nuestro campo lo que se ha venido a visibilizar es el incremento de la necesidad de muchas personas de forma individual, en la familia, porque se han destruido empleos, un ERTE no era suficiente, una situación de ERTE no eran entradas económicas suficientes para cubrir las necesidades de las unidades de familias que se mantenían pues con un empleo. Se ha visibilizado que el trabajo que veníamos desarrollando de forma directa en un tú a tú, pues ahora todo ese acercamiento de la población pues a las distintas instituciones se ha visto relegado a que sea pues de forma telefónica, por ejemplo, y tengamos en cuenta que entre las necesidades teléfonos no tiene todo el mundo. La población que nosotros atendemos es población, es el grueso de toda la población, desde menores, jóvenes y personas mayores. Tengamos en cuenta pues eso, que las personas mayores con las nuevas tecnologías no se saben, muchas de ellas, la mayor parte, no se saben manejar, y está siendo una forma de acceder a los servicios y a las demandas de la población, y la población no puede exponer sus necesidades de forma telemática, por ejemplo. La pandemia, la visión que yo tengo, ha llevado a un cambio de forma de trabajar, se trabaja más en casa, se trabaja más de forma telemática, y hay que solicitar muchas cosas por lo que tú comentas, ¿no? Por vía telemática, vía a través de internet, rellenar un montón de papeles, y hay mucha gente que no sabe hacerlo o no tiene los medios de hacerlo. Efectivamente, no solo un crío en un colegio que, por ejemplo, en los colegios se planteó el seguimiento de la formación académica de forma telemática, pero las demandas, las necesidades, el cómo accedo a una bolsa de comida, cómo accedo a muchas prestaciones, las instituciones tienen digitalizada el acceso, pero la población no tiene esa tecnología en casa, puesto que digo que no tienen ni para comer muchas de los... Sí, por ejemplo, el ingreso mínimo vital, que se puede solicitar a través de... Casi todas las gestiones, hay una ley que ya preveía desde el año 2015 que la administración se tenía que digitalizar y facilitar el acceso de los ciudadanos a la administración por vía telemática, pero la realidad es que la población no dispone de las tecnologías. Isabel tiene experiencia, tanto los años que lleva en el Hospital Insular, pero también tiene experiencia en atención primaria. Los trabajadores sociales trabajan en el Servicio Canario de Salud, en primaria, en especializadas, en hospitales, pero también trabajan en otras instituciones, como pueden ser los cabildos, los ayuntamientos. ¿Hay alguna diferencia en el trabajo que desarrolla un trabajador, una trabajadora social, por ejemplo, en un ayuntamiento, en el cabildo, en el Gobierno de Canarias, o sea, lo que son instituciones públicas, o en una atención primaria y en especializada? ¿Hay diferencias o hacen el mismo trabajo? A ver, el trabajo en un ayuntamiento evidentemente está enfocado a la atención del vecino, ¿vale? Y dependiendo también de que y ese trabajo con los vecinos,
pues bueno, también va a tener en cuenta si el ayuntamiento, estamos hablando si es de una ciudad como Las Palmas o un ayuntamiento de Tejeda, pero bueno, que hay unos servicios básicos que están dando servicio a la población del municipio. En el ámbito de la salud hay dos grupos de trabajadores sociales, unos que estamos en el ámbito de atención especializada, esto es en los hospitales o en las unidades de salud mental, por ejemplo, y luego los trabajadores sociales que están en los centros de salud. Quiero remarcar que no todos los centros de salud de la isla tienen todavía trabajador social. Se está implementando la plantilla, pero no todos los centros de salud tienen trabajador social, ¿vale? Y bueno, la función de los trabajadores sociales se va implementando según en qué ámbitos estemos trabajando, ¿vale? ¿Cuántas plazas hay, no lo sé, en la facultad de aquí, más o menos, por año? ¿Cuánta gente acaba aproximadamente? Uy, no sé si lo sabes. Ya no lo sé. En mi época creo que, no sé si terminamos, no llegó a 60 la promoción. O sea que hay suficiente formación y gente formada como para Hay mucho trabajador social sin empleo. Sin empleo. Sí. O sea, Sí, la oferta laboral no está acorde con toda la población que hemos terminado. ¿Cómo coordináis desde el hospital? Porque claro, ustedes ingresan un paciente, nosotros solicitamos la valoración social, ustedes se ponen en contacto con la familia, ven al paciente, revisan todos los informes, tanto hospitalarios, informes que tengan de todos los especialistas, informes de atención primaria, pero luego hacen una coordinación enorme en primaria, trabajadores sociales, con enfermería de primaria, con el médico primaria, con la familia. ¿Cómo coordinan todo esto? Yo sé que tienen un expediente de cada persona, eso sí lo sé. A ver, en los hospitales nuestra historia clínica, igual que atención primaria, pues bueno, en nuestra historia clínica se ven las intervenciones de todos los especialistas que nos han ido tratando en nuestro proceso de salud. Vale. Nuestra labor dentro del hospital es bastante asistencial, evidentemente, puesto que la persona viene con una patología, pero también viene con unas circunstancias sociales antes de su ingreso. Pues llámese aquella persona que viene sola, vivía sola y se ha roto una cadera, por ejemplo. Esa persona necesita un periodo de convalecencia, de rehabilitación, y no tiene por qué ser dada de forma explícita dentro de un centro hospitalario. Me da igual que sea de tercer nivel, como es el nuestro, el insular, o un centro concertado. Puede recibir ese servicio de rehabilitación en otro centro externo, estando en casa. ¿Cómo apoyas a esa persona que tiene movilidad reducida por una circunstancia que es una rotura de cadera? Pues ahí entra nuestra labor de coordinar aquellos servicios. Primero, valorar las circunstancias personales de cada persona, de cada paciente, ver qué apoyos son los que en realidad cuentan, porque bueno, puedo vivir solo, pero puedo tener un grupo de apoyo familiar, de amigos, vecinos, etcétera. Y luego, pues, qué servicios también de apoyo me puede facilitar ese municipio en el que yo ya resido, ¿vale? Si es factible el retorno al domicilio del paciente que ha venido por un proceso agudo de salud, ¿vale? Eso efectivamente supone movilizar y coordinar muchos recursos. Cuando una persona ingresa por un proceso agudo, como dice Isabel, el proceso agudo puede ser que nosotros seamos capaces como médicos de estabilizarlo, de estar estable, pero va a necesitar un periodo de recuperación.
Y en ese periodo de recuperación que tendrá que hacer en su casa, es importante la familia, los vecinos, los amigos, todo el apoyo que pueda tener ese paciente de instituciones, administración municipal, de cabildo. Ellos valoran también, por ejemplo, las circunstancias que tienen en la casa. Yo tengo algunos pacientes que ellos incluso han solicitado la valoración de cómo es su vivienda. Si la vivienda tiene acceso o está, por ejemplo, una persona que tiene una movilidad reducida, si está adaptada, ¿no? Efectivamente, si existen barreras arquitectónicas, no solo de acceso a la vivienda, sino ya dentro de la vivienda. Si la vivienda no está adaptada, pues la movilización de esa persona no es viable. No solo estamos hablando de barreras arquitectónicas, estamos hablando de conocer las circunstancias del entorno en el que vive, puesto que una persona que necesite oxigenoterapia, ¿vale? Tienes que verificar efectivamente que tiene luz, que tiene agua corriente, porque un servicio de ayuda a domicilio también, por ejemplo, pues un ayuntamiento sí puede apoyar la asignación de un servicio de ayuda a domicilio, pero ¿con qué agua te voy a poder bañar si no dispone del suministro que es básico? Es decir, que hay que efectivamente mirar el lugar al que se pretende que la persona retorne, ¿vale? En muchos casos, por desgracia, cada vez más, ese retorno esperado, deseado por tanto el equipo que trabaja en los centros médicos como de algunos familiares, pues ese retorno, o del propio paciente si es consciente, no es viable, no es posible. Ya no solo estamos hablando de si la vivienda está adaptada, reúne condiciones de habitabilidad o no, sino también ese apoyo de la familia, porque las instituciones no llegan, prestan servicios, pero salvo que estemos hablando de un centro residencial, los servicios no son 24 horas. Tenemos también los ciudadanos que prestar apoyo a nuestros familiares, vecinos o amigos. No siempre ese apoyo es posible por distintas circunstancias que en ellos también concurren, horarios laborales, cargas de todo tipo, también de otros familiares, por ejemplo, en el sector de los mayores, teniendo en cuenta que bueno, que cada vez vivimos más, nuestros mayores viven más, pero también es verdad que hay bastantes patologías que se van presentando y que requieren cuidado. Nuestros mayores, vivir solos no siempre es posible, pero tampoco es siempre posible que sus familiares lo atiendan en todas las horas del día que van precisando. También depende, por ejemplo, patologías que afectan a la capacidad de autogobierno. Hay mayores que, pues bueno, van perdiendo su memoria, ya no saben controlar su medicación, ya se desorientan. Esa persona necesita una supervisión constante, como si fuese un bebé pequeñín. Entonces, 24 horas, un familiar no siempre está, no le es posible o no siempre están dispuestos. Las claudicaciones son cada vez más frecuentes. Como ven, el trabajo es arduo, complejo, las personas pierden su salud orgánica, tienen que volver a su situación basal, y para eso tiene que recorrer un proceso en el cual van a necesitar ayuda. Cada vez hay más personas que viven solas, cada vez hay más personas que su familia no puede atenderla. Por ejemplo, ella comenta lo de la medicación. Ahora estaba recordando a una persona que yo tengo en casa, en el hospital, y toma Sintrón, que todo el mundo sabe lo que es el Sintrón, y se lo maneja ella sola. Hablé con la familia, maneja ella sola el Sintrón, y es como si no lo tomara, porque nosotros hablamos de qué tanto por ciento del tiempo permanece bien ese fármaco dentro de su cuerpo, y es de un 17%, significa que es como si no lo tomara, con lo cual está empeorando su salud, porque quien maneja ese fármaco es ella, la familia no lo está controlando, con lo cual está empeorando su salud. Muchas veces cuando el paciente ingresa en el hospital,
en urgencia o en la planta de hospitalización, nos pide la familia directamente mándelo a un centro concertado. Yo les explico lo que es un centro concertado. Es un centro que va concertado con el Servicio Canario de Salud, donde el paciente va a finalizar un tratamiento que se ha instaurado dentro del hospital, que a lo mejor va a requerir 1, 2, 3 semanas, un mes, pues, por ejemplo, un mes de rehabilitación, 2 meses de rehabilitación, acabar un tratamiento antibiótico durante 2, 3, 4 semanas, una recuperación que está limitada en el tiempo, 1, 2, 3, 4 semanas. Eso es un centro concertado, acabar un tratamiento iniciado para que el paciente se recupere. Eso es un centro concertado, y otra cosa es un centro sociosanitario. ¿Qué es un centro sociosanitario? Un centro sociosanitario puede tener un carácter residencial o puede tener un carácter de una temporal de atención en el día, es decir, un centro de día, ¿vale? Y muchas veces los familiares, efectivamente, pues bueno, como la salud de la persona que está hospitalizada pues requiere una supervisión más continuada en las horas del día, pues, y no les es viable o posible llevarla a cabo, piden al médico eso, mándenmelo a un centro concertado. Lo que están demandando realmente es un centro residencial. Hay alternativas a un centro residencial, hay otras formas de apoyo antes de llegar a un centro residencial. Solo en algunos casos se determina por los técnicos que la opción idónea en algunos casos determinados es un centro residencial, ¿vale? Pero no todo el mundo tenemos que terminar en un centro residencial, podemos ir a un centro de día, ¿vale? Como a un crío, todas las horas no las tienes en un colegio o en una guardería. Tienes un periodo en el que está atendido por otros profesionales y luego, pues, por la tarde regresa a casa y puede hacer su vida en casa, ¿vale? Muchas veces se desconoce esas opciones o ese apoyo para un servicio de ayuda a domicilio, que es cierto que es más limitado, es decir, según las necesidades hay un abanico diferente de opciones para apoyar a las familias y al paciente en determinados procesos. Y cuando usted valora y la familia dice, bueno, yo ya no puedo cuidar a esta persona porque necesita 24 horas, ustedes le plantean todo el abanico de posibilidades que existen. Claro, por eso es importante el conocer a las familias, conocer las circunstancias de las familias para intentar hacer ver, mostrarles las opciones que existen. Evidentemente, insisto, en la colaboración siempre es necesaria, porque las instituciones 24 horas, el dispositivo, el recurso que existe 24 horas es un centro residencial. Hay algunos casos, hay otros servicios como la teleasistencia para aquellas personas que viven solas, están siendo conscientes, no tienen ningún tipo de problema auditivo, porque una persona sorda no puede establecer comunicación telefónica cuando un servicio de teleasistencia se le activa, ¿vale? Es decir, hay servicios que complementan y que podrían permitir la estancia de las personas, de los pacientes en el domicilio. Especialmente estoy hablando de los mayores, ¿vale? Uh-huh. Que es la demanda que más se ha incrementado en estos últimos años. Evidentemente, la esperanza de vida ha aumentado, la gente se hace más mayor, aparecen más complicaciones, aparecen cuadros de demencia. Ella ha trabajado también en salud mental, pacientes que ya los antiguos manicomios psiquiátricos pues ya no existen, con todos esos pacientes están en casa y todos esos pacientes tienen que estar cuidados.
En la segunda parte del programa vamos a intentar hablar de cosas específicas para que ustedes sepan diferenciar una serie de conceptos que yo tampoco tenía muy claro nunca y que he ido aprendiendo poco a poco. Ella nos irá explicando cosas como ley de dependencia, ingresos no voluntarios, o sea, una serie de conceptos que yo creo que la gente en general no tiene muy claro qué es y cómo se debe acceder a ese tipo de prestaciones o cómo resolver ese tipo de problemas. Como ven, el trabajo de la salud no es solamente la del médico, la de la enfermera. Parece que siempre es lo que se ve, lo que ustedes ven, al médico, la enfermera, el tratamiento, el no tratamiento, la medicación, la cirugía, la no cirugía, el rehabilitador. Detrás de todo eso también hay otro proceso de recuperación que el paciente debe hacer en casa, con su familia, pero a veces no es posible. Entonces, los trabajadores sociales lo que tienen que hacer es coordinar, y es una coordinación importante y laboriosa, muchos telefonazos, mucho hablar con mucha gente, para que el paciente pueda volver a su situación basal, si puede. Y si no puede volver a su situación basal, a la situación en que estaba antes de perder la salud, pues buscar la situación idónea para que el paciente esté lo mejor cuidado. Lo que yo sí creo que un paciente, por ejemplo, que requiere unos cuidados sociosanitarios, no tiene que estar en un hospital, porque no le estamos dando los cuidados. No, exacto. En un hospital no me olvido nunca que estamos en una habitación, en una cama de una habitación. Un centro sociosanitario tiene otras características. Bueno. Tengo mi habitación, pero tengo más cosas. Bueno, eso lo vemos ahora en la segunda parte, vamos a publicidad y en segunda parte hablaremos de temas importantes con Isabel.